En la mañana de hoy nosotros vamos a estar meditando en algunas cosas a través de Jesús. Hace unos meses, ya creo que más de 2 años, estuve enseñando en la iglesia nuestra una serie acerca de las parábolas de Jesucristo. Las parábolas para mí tienen un significado muy especial, ya que Jesús, siendo Dios, viene a la humanidad y comienza a enseñar, y tú pudieras como tener la expectativa: Dios enseñando, wow, hay que escuchar esto. Y tú pudieras esperar como que la teología más profunda y complicada va a salir allí, porque Dios va a estar enseñando. Los términos más complicados que el hombre puede entender, Dios lo va a enseñar a través de este hombre encarnado. Pero no fue así. Dios tenía claramente de que nosotros, para poder entender su palabra, necesitábamos historias de la vida diaria. Historias que comprendiéramos y que entonces entendiéramos al Dios que está detrás. Y Jesús utilizó las parábolas de esa manera. La parábola que vamos a estar revisando en el día de hoy es la muy conocida parábola del buen samaritano. Pero antes de comenzar, presenta tu corazón a Dios y pídele que Él hable una vez más. Señor, nosotros escuchamos mucho de muchas personas y no necesitamos palabras de hombre, necesitamos tu palabra. Por eso yo te ruego, Señor, porque primero tú utilices al hombre que va a estar tratando de hablar en tu nombre y delante de ti, para que él pueda ser puesto a un lado y tú tomes el protagonismo. También te pedimos por todos nosotros como pueblo, Señor, sensibilízanos y ayúdanos a encontrarnos con el corazón de Dios, con tu corazón, y que eso pueda traernos a una reacción de adoración, de rendición y de obediencia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, antes de iniciar, esta parábola es muy conocida, pero a la vez es muy mal interpretada en muchos lugares. La conocen círculos cristianos como iglesias, pero también círculos no cristianos. Se usa en muchas ocasiones para hablar de que necesitamos ayudar a los pobres y a los necesitados. Y aunque parte de la parábola pudiera movernos a eso, ese no es el objetivo, la intención de Jesucristo al enseñar esta parábola. Otro error con esta parábola y con muchas otras es que lamentablemente se entiende de que como Jesús está utilizando una historia para comparar y enseñar, a veces se toma cada elemento de la historia como si significara algo. Y este error no solamente lo cometen hoy en día iglesias o predicadores, sino que si nos remontamos mucho más allá atrás en la historia, nosotros pudiéramos darnos cuenta que hombres muy conocidos, teólogos como Agustín en su tiempo, tenían esta parábola y oigan bien cómo tomaban los elementos y explicaba él. Decía: el hombre herido de esta historia significa Adán, ese es Adán. Jerusalén, de donde baja este hombre, es la ciudad santa. Jericó es la luna, que significaba la mortalidad. Los ladrones son el diablo. El sacerdote y el levita son el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento. El buen samaritano es Cristo. El asno es la encarnación de Cristo. Y el mesón donde ponen al herido es la iglesia. Este es un ejemplo de utilizar mal una parábola, porque Jesucristo no da este detalle de que todos los elementos significaban algo. Él tenía un objetivo claro al enseñar esta historia, y lo vamos a ver hoy una vez más. Pero no todos los elementos de la parábola tienen un significado, solo la intención de aquel que la dice. Entonces, algo importante para conocer esa intención es el contexto. ¿Desde dónde viene esta historia? O sea, ¿por qué Jesucristo comienza a contarla? ¿Con quién Él se encuentra? ¿Con quién Él habla? ¿Y por qué entonces se la dice a esta persona? Y entonces allí nosotros sí pudiéramos encontrarnos la razón. Y yo quisiera que ustedes me acompañen a ese contexto. Vamos a ir a Lucas capítulo 10. Y vamos a comenzar desde el verso 25, antes
de que Jesús comience con la historia del buen samaritano. Y allí vamos a comenzar a entender cuál es el objetivo. Lucas 10, 25, voy a estar leyendo desde la versión de la Biblia de las Américas. No hay muchas diferencias, así que no creo que sea de distracción. Así que leemos desde el verso 25 de esta forma. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Verso 29. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Una conversación entre Jesús y un intérprete de la ley. Escuche bien, hermano. Este no es un hombre común y corriente como tú y yo, con un conocimiento básico tal vez de la Biblia, sino un doctor en la ley. Incluso en inglés, cuando toman esa palabra ahí de intérprete, lo que ponen ahí es lawyer, o sea, como un abogado, alguien que se dedicaba al estudio y a la enseñanza de la ley. Y este hombre, con toda esta experiencia, ¿verdad?, al igual que un Nicodemo en su momento, se acerca a Jesús con una pregunta. Y si usted y yo pudiéramos catalogar la pregunta o pensar, esta pregunta es importante, yo creo que no hay otra pregunta más importante que la que hizo este hombre. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para que después que se acabe este tiempo aquí, yo pueda estar con Dios y estar eternamente con Él? Yo creo que esa pregunta debiera tenerla el ser humano en cualquier momento de su vida, y ese momento es muy importante. Evidentemente, aunque esta pregunta es muy importante y es la correcta pregunta que se debe hacer, vino por los motivos incorrectos, ¿verdad? Nosotros vemos allí que este intérprete de la ley lo que quería era ponerle a prueba. Él tenía una intención detrás, y no era conocer realmente cómo yo llego a tener la vida eterna. No, él tenía la intención de escuchar a Jesús y ver si había algún bache, algún error, si metía la pata, como decimos, ¿verdad? Y entonces cuando metiera la pata, allí acusarlo y allí decir: vean cómo ustedes siguen a este hombre. Como era la intención de muchos en su tiempo, ¿verdad? Hablaban con Jesús, le buscaban la vuelta, buscaban conversaciones con él, pero la intención era encontrar defectos y encontrar errores. Y yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero yo he tenido conversaciones así. Conversaciones que tú dices: wow, estamos hablando del Evangelio aquí, estamos hablando de la Biblia, esta persona parece que está interesada. Y de repente, cuando estamos hablando de la Biblia y del Evangelio, comienzan con unas preguntas que tú dices: pero ¿y para dónde fue que se fue? Por ejemplo, estamos hablando, ¿verdad?, de que Jesús vino y murió por los pecadores en la cruz y quiere salvarte a ti. Y de repente viene la pregunta: ¿y qué pasará con los indios? ¿Cómo con los indios? Sí, los tiempos de allá de Colón, ¿qué pasó con los indios? Y tú, bueno, está bien, vámonos para los indios, pero aquí hay algo más importante que los indios, mi hermano, es tu alma, es tu vida. Bueno, este hombre tenía preguntas así. A veces hay preguntas genuinas, y eso no quiere decir que uno no tenga ese tipo de preguntas. El problema es la intención que está detrás de esa pregunta, ¿verdad? Y la intención aquí era probarle. Y Jesús le dice: como tú eres un intérprete de la ley, dime tú la respuesta, ¿verdad? ¿Qué está escrito en ella? ¿Qué lees en ella? Y este hombre, este experto en la ley, da una respuesta única y correcta, porque Jesucristo había respondido así hace un buen tiempo atrás con el joven rico.
Esta es una pregunta similar y Jesús entonces le hace la pregunta al intérprete y él responde, amarás a tu Dios, voy a resumirlo, con todo lo que tú tengas y amarás a tu prójimo como tú te amas a ti. Y Jesús le dice, has respondido correctamente, pero me llama la atención cómo él termina. Haz esto y vivirás. Pareciera como si Jesús estuviera diciendo, tú puedes seguir esta lista, estos mandamientos, y tú vas a ser salvo. Y eso sería salvación por obras, ¿verdad? Por el esfuerzo humano. Si tú te esfuerzas genuinamente y cumples estos mandamientos, serás salvo. Esto sería afirmar lo que mucha gente piensa en nuestro día a día, ¿verdad? Mientras más bien yo me porte, más seguro estoy de que voy para el cielo. Y al final, en cualquier funeral que nosotros vamos, todos son tan buenos que todos van para el cielo. Ese era un hombre bueno, un hombre leal. Él no era un ladrón. Y todos tienen la seguridad de que van para el cielo con esta afirmación. Si tú haces esto, vivirás. El problema es, hermanos, que según lo que nosotros vemos en la Biblia, es que si seguimos viendo la revelación de Dios, sabemos que esto es imposible. Porque se significa amar a Dios con todo lo que tú tienes, todos los días de tu vida, sin cometer un error. Y la Biblia dice, incluso voy a ir momentáneamente a uno de esos pasajes, en Santiago 2:10, dice, pero cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto de ella, se ha hecho culpable de todos los demás puntos. O sea que es imposible guardar la ley y fallar en uno y entonces estar libre de juicio. La Biblia nos habla de que aquel hombre que trata de hacer eso no podrá lograrlo. Y Jesús entonces le da a entender a este hombre, haz esto y vivirás. ¿Cuál sería la reacción correcta de este hombre al escuchar esa respuesta de Jesús? Yo creo que la reacción correcta sería, Jesús, yo he intentado toda mi vida y yo no he podido. O sea, yo soy un intérprete de la ley, yo sé lo que implica estos mandamientos. Y yo me he esforzado día tras día para tratar de cumplirlo, pero yo he fallado. ¿Qué hago entonces? Y allí estoy seguro que como la mujer samaritana, que llegó hasta un punto que ella dijo, ¿quién es este Mesías para yo seguirle? Este hombre hubiera llegado a ese mismo punto de conocer al Mesías y ser salvo y creer. Pero este hombre era nada más y nada menos que un intérprete de la ley. Y lo normal en todos los evangelios es que aquellos que sabían mucho, que eran inteligentes y que conocían la ley, nunca llegaban a conocer la simpleza del mensaje del evangelio, y es cree en mí y serás salvo. Yo puedo seguir un poco en este contexto, y si tú subes un poco de ese verso 25 y te vas al 21, Jesucristo está ahí en uno de sus momentos, como quien dice que la Biblia pocas veces dice que Jesús se regocijó, pero aquí dice Jesús se regocijó mucho en el verso 21, en aquella misma hora. ¿Y tú sabes por qué Jesús se regocijó? Dice aquí, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así a ti te agradó. Oigan bien, Jesús se gozó cuando estos discípulos venían de haber hecho milagros y compartido el mensaje del reino. Ellos vinieron gozosos de que esto es real, Jesús. Los demonios se nos sujetaban. Jesús de este lado dijo, te alabo, Padre, porque a estos hombres sencillos que parecen niños, a ti te plació revelarte. Pero a los sabios e inteligentes le ocultaste. Qué tristeza, hermanos, cuando nosotros o vemos a otro o nosotros mismos nos subimos a un nivel de conocimiento tal, pensamos que no podemos ser enseñados por nadie. No hay un pastor que me enseñe, no hay un hermano en la iglesia que me enseñe, no hay un cristiano que pueda decirme algo nuevo porque yo me lo sé.
¿Qué es lo que vienes a decirme? Sí, yo sé. Mira, aquí está y aquí está. Pero el corazón enseñable que Jesús dice aquí y lo describe como un niño es aquel que se asombra hasta de lo simple. Es aquel que se admira las cosas que Dios hace en el día a día, en la cotidianidad. Y esos son los simples y sencillos de corazón que se encuentran con Cristo y entonces dice, este es el Mesías, yo soy pecador, necesito salvación. Sin embargo, a este hombre inteligente, intérprete de la ley, le ocurrió lo que Jesús dice aquí. Ocultaste estas cosas. Ustedes saben que uno de los propósitos de las parábolas, hermanos, era revelar el reino de Dios a aquellos simples de corazón. Sin embargo, ocultar el reino de Dios de aquellos que eran orgullosos y se justificaban a sí mismos. Las historias de las parábolas tenían un mensaje detrás y pudieran ser sencillas, pero tenían una verdad profunda y que Dios en su gracia le abría los ojos a aquellos que estaban dispuestos a oír, pero se lo ocultaba a aquellos de duro corazón, a estos que rechazaban a Jesucristo. Entonces vemos a un hombre aquí con una intención de hacer una pregunta, pero con mala intención detrás, ¿verdad? Y a la vez entonces Jesús le responde, haz esto y vivirás. Y el hombre, en lugar de decir, sí, yo necesito a alguien que me ayude a cumplir esos mandamientos, lo que hace es lo siguiente, verso 29. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, ¿qué hizo? Dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Oigan bien, se supone que Jesús dijo 2 mandamientos, ¿sí o no? Ama a Dios con todo lo que tienes y ama al prójimo como si fuera a ti mismo. Él no se detuvo en el más complicado, yo diría, de todos. Ama a Dios con todo lo que tú tienes. Es como si él dijera, sí, la primera parte yo la tengo bien. Aclárame un poco la segunda parte. ¿Qué significa amar al prójimo o quién es este prójimo? Qué orgullo sutil detrás, ¿verdad? De que la única pregunta es, ¿quién es ese que va a recibir este amor que se llama prójimo? ¿Quién es? Acláramelo porque yo estoy dudoso. Y si ustedes se remontan un poco a los tiempos de Jesús, los judíos y sobre todo los maestros como este tenían una definición de prójimo un poco restringida. El prójimo era aquel que era del mismo pueblo judío. Si tú te refieres a que era otro hermano mío del pueblo judío, pues yo estoy entendiendo lo que es prójimo. No solamente eso, subían un poco más el estándar. El prójimo era, además de ser judío, un judío que camine bien con Dios, que siga las reglas y las tradiciones. Ese puede ser mi prójimo, sí, yo lo entendería, Jesús. ¡Wow! Es alguien que sería conocido, relacionado mío. Qué fácil para mí es poder, ¿verdad?, amar a mi esposa si en algún momento tiene necesidad. Pero amar al vecino que todavía no me ha devuelto la herramienta desde el año pasado que yo le presté los destornilladores y no me lo ha devuelto. Como que es más complejo. Entonces era alguien conocido, era alguien judío, era alguien que caminaba bien y esto no incluía para nada amar a los enemigos, mucho menos como Jesucristo dijo, ¿verdad? Ama a tus enemigos. Entonces este judío tenía una pregunta, ¿quién es para ti el prójimo? Recuerda, él quiere agarrar a Jesús, él quiere probarlo. Y esta pregunta tiene esa intención. De allí entonces viene la historia de el buen samaritano. Esta historia tiene 2 preguntas detrás y esas son la intención. Ojo, hermanos. 1, primera pregunta, ¿qué haré para obtener o ganar la vida eterna? Esta historia tiene ese objetivo. Y segundo, ¿quién es mi prójimo? Y ahora Jesús responde desde el verso 30. Leemos rápidamente. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, otras versiones dicen ladrones, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio,
pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Últimos 2 versos. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Hasta dónde puedo llegar para amar a alguien? El intérprete de la ley estaba buscando como un límite. Aclárame bien eso para yo saber hasta dónde llega el amor. Cuando tú me pones límite, hasta ahí lo llevo. Era como Pedro, ¿verdad? Jesús, pero ¿y hasta cuántas veces yo debo perdonar al otro? 7, ¿verdad? Ese es el límite. Y Jesús entonces extiende el límite de una forma en que no hay contadera o número que pueda llevarnos a poner un límite al perdón. Y esto es característico de Jesús, hermano. Hoy vamos a ver lo que es amar al prójimo, según Jesús. No según yo, no según lo que diga el hombre, sino según Jesús. Jesús aclaraba muchos términos. Sí, yo sé, Jesús, que no hay que adulterar, ¿verdad? No te apures, que yo no he adulterado. Y Jesús subía el estándar. No, pero no solamente eso. Si tú miras a una mujer solamente para codiciarla, has adulterado dentro de ella. Oh, wow. Sí, Jesús, yo sé que no hay que matar. Sí, no te preocupes, yo no he matado a nadie. No, pero no solamente eso. Si tú le dices a tu hermano idiota o racá, ¿verdad? Necio, ya tú has matado. Wow, espérate, no tan fuerte, Jesús. Bueno, Jesús ahora va a subir un poco, no diré un poco, demasiado el estándar a lo que es el amor al prójimo. No es simplemente darle una ofrendita, no es simplemente orar por él. No, el estándar sube a un nivel que ni el monte Everest está. Así que varias lecciones de esta parábola y la voy a hacer de una forma bien rápida. Yo sé que los hermanos de Iglesia Bautista Génesis y de Puerto Plata son más inteligentes que los de la capital, así que esto rápido va a ser muy sencillo. Primera lección: el ser religioso no es garantía de amor al prójimo. Esto está claro aquí, ¿verdad? Un sacerdote baja de Jerusalén y uno pudiera pensar de que él viene de sus oficios de sacerdote, porque en Jerusalén estaba el templo y todo lo demás. Baja y se encuentra con el hombre. Quiero hacer una aclaración antes de seguir. Toda parábola es una invención, es ficticia. O sea que esta historia Jesús se la inventa para enseñar algo. Así que cualquier afirmación mía no es seria, sino es suposiciones, ya que Jesús se está inventando esto. Así que este hombre, sacerdote, sí sabemos eso, baja desde Jerusalén hacia Jericó y se encuentra con el hombre. Y entonces lo ve allí. Esto es algo que todos hacen, lo ve, pero él lo esquiva y se va contrario al camino. Así dice, ¿verdad?, ese verso 30. El levita hace lo mismo, ve al hombre y era como si hubiera imitado al anterior. Se va por el otro lado del camino. Hombres que si uno no conociera la historia, uno tuviera la expectativa: se salvó el hombre herido. Ahí viene el sacerdote y el levita, de seguro. Esos hombres van, a pararse, a cuidarlo Pero estos hombres descritos aquí como religiosos no se inmutaron. Fueron completamente indiferentes a la necesidad de este que estaba medio muerto.
Conocemos que las leyes de ese tiempo pudieran forzarle a ellos a no hacer ese acercamiento, porque las leyes decían que los sacerdotes y nadie incluso podía tocar a un muerto, sino que tenía que durar después de esos días de purificación. Y esa pudiera ser una razón, aunque no la dice Jesús. Simplemente ellos vieron y no se acercaron a Él. Nosotros sabemos que Jesús pudo haber sacado esta historia de los periódicos de ese tiempo, si hubieran habido periódicos, pero no había, ¿verdad? Porque era muy común lo que Jesús estaba diciendo aquí. El camino desde Jerusalén a Jericó era un peligro serio. Yo no sé si aquí en Puerto Plata hay lugares así medio oscuros, que si tú pasas por ahí, brother, ten cuidado, ve bien, con los ojos bien abiertos. Bueno, de Jerusalén a Jericó era un peligro serio, ya que habían cuevas, precipicios, en fin, muchos lugares para esconderse. Y era una bajada estrepitosa, ¿verdad? Bien aguda hacia llegar a Jericó. Sin embargo, lo que vemos aquí, este hombre es golpeado, robado y dejado allí como muerto. Y los que uno esperaría que hicieran algo, no hicieron nada. Y nosotros sinceramente, hermanos, podemos llegar a ser religiosos, servir, adorar, pero sin conocer al Dios de la compasión y la misericordia. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque pudiéramos decir, Señor, tú eres misericordioso, oh, qué grande eres. Pero cuando nos encontramos con la necesidad de la misericordia frente a nuestro y nosotros no damos la misericordia, algo nos falta. Hay como una desconexión que todavía está suelta. Está sin acercamiento con ese Dios. Porque la respuesta natural ante el Dios que nos amó es amor al prójimo. Esto está claro en Primera de Juan, ¿verdad? Es imposible decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. Y el amor al prójimo entonces es como un resultado natural de un hijo de Dios que ama a su Dios. Ante el amor de Dios nosotros respondemos, hermano, nosotros nunca lo comenzamos. Yo nunca puedo comenzar a amar a Dios sin conocer algo de Él. O sea, yo no puedo decir en esto, un no cristiano no puede entrar aquí y decir, sí, de ahora en adelante amo a Dios, sin que Dios le haya mostrado algo de Él para Él poder amarlo. Por eso nosotros respondemos al amor de Dios. Ahora, al amor al prójimo, nosotros sí tomamos la iniciativa impulsados por el amor que hemos recibido. Y esto era lo desconectado de estos hombres. Uno pudiera pensar de porque su conexión a Dios, su servicio a Dios, su cercanía con Dios supuestamente es tan grande que ellos van a mostrar a este Dios. Pero qué lejos estamos, hermanos, de parecer religiosos entre los hombres, pero cuando llega la muestra realmente de mi relación con Dios, me quedo sin la evidencia más clara, y es amor por el otro. Por eso serán conocidos mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. La palabra de Dios entonces nos muestra que cuando nosotros vemos a estos hombres, nosotros pudiéramos llegar a pensar, no es posible amar a alguien simplemente con asistir a la iglesia. No es posible amar al que está alrededor simplemente con cantar buenas canciones. Yo necesito encontrarme con ese Dios personalmente, conocerle, y entonces rendirme. Ustedes se recordarán de otra historia muy conocida de Jesucristo, ¿verdad? Este hombre que fue perdonado por un rey y de repente se encuentra con otro que también le debe dinero y no lo perdona. Y entonces el rey lo manda a prisión. Porque es imposible la desconexión entre el amor de Dios que hemos recibido y el amor que debemos dar. Así que cuando veamos a estos hombres, el sacerdote y el levita, no piense, hermano, ay, esos hombres son increíbles. Es mejor pensar, ¿seré yo como uno de ellos? ¿Tendré yo filtros al amor al prójimo como ellos pudieron tenerlo? Y tal vez yo pudiera decir, yo soy un sacerdote, yo soy un levita. El levita también servía en el templo como ayudante. La historia continúa
Ya hemos visto que el ser religioso no es garantía de amar al prójimo. Y la historia continúa con un pero. Pero cierto samaritano, un samaritano, no imposible. Jesús se está equivocando en la historia, ¿verdad? ¿Qué hace un samaritano ahí con sacerdotes y levitas? Bueno, sí, él lo pone. Que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, hasta ahora todo similar, tuvo compasión de él. Tuvo compasión. Ustedes y yo conocemos la gran disputa y fricción que había entre judíos y samaritanos. Los judíos los consideraban gente mezclada con otras tradiciones, incluso tenían otro templo allá en un monte llamado Gerizim, y ellos adoraban a Dios allí, pero de otra forma que los judíos lo consideraban impuros. Y entonces los samaritanos también consideraban a los judíos que se consideraban la última Coca-Cola del desierto, como decimos nosotros, y entonces no quiero estar con ellos. La historia se remonta incluso hasta los tiempos de Nehemías, cuando los samaritanos fueron los primeros que impidieron que se construyera ahí o se reconstruyeran los muros. Es increíble cómo esta fricción era constante. Y Jesús se atreve a nada más y nada menos que un intérprete de la ley a decirle que el personaje aquí ahora es un samaritano. Eso le debió como hervir dentro ahí. ¡Shh! Un samaritano, no puede ser. Lo peor de todo es que como muchas parábolas, este es el cambio en la historia. Este tuvo compasión de él. Este sí vio y sí se acercó. Y ahora el segundo principio que yo quisiera que ustedes y yo nos llevemos hoy es que además de el ser religioso no garantiza el amor al prójimo, es que el amor al prójimo derriba las excusas y actúa. ¿Cuáles excusas pudiera haber tenido este samaritano, hermano? ¿Usted se pone a pensar? Aquí dice el verso que él iba de viaje. O sea que parece que iba de un viaje, o de negocios, o de no sé de qué, pero él iba de viaje. Los otros no iban de viaje, sino iban para su casa o lo que sea. Pero este iba de viaje, a conocer o alguna rutina diaria, ¿verdad? Pero en su viaje. Y esta interrupción de su viaje pudiera haber sido la primera excusa. Pero por fin me voy de viaje y ahora me voy a detener aquí. Superó esa excusa. La otra excusa que superó, evidentemente, fue la diferencia racial. Samaritano, judío, no. Yo me voy por el otro camino. Pero el amor al prójimo, según Jesús, brinca, rompe las excusas, derriba los muros y ama. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando yo era niño, como 10 años, una hermana en la calle donde yo vivía tenía una escuela dominical. No era dominical, realmente era una escuela bíblica porque no era los domingos, pero tenía una escuela bíblica. Y reunía a todos los niños para enseñarles la palabra. Y allí estábamos aprendiendo todos los días. Muchas veces el 90% era de chercha, como todos los niños. Pero en una de esas reuniones ella se propone de que vamos a visitar a un orfanatorio con los niños. Los padres dan el permiso y nos vamos en una guaguita, en una minivan. Y allí vamos a visitar a los huérfanos. Hay dos cosas que ocurrieron en ese viaje que son la única que yo me recuerdo. Una, no es nada espiritual. Y es, cuando íbamos en la guaguita, yo me acerco por la ventana de la guaguita y estábamos ahí relajando, haciendo chistes. Y en una yo hago un chiste. Y es, tú a ver lo que le voy a decir a ese chofer. Y le dije al chofer, chofer. Y el chofer mira asustado, la goma. Y el chofer dice, la goma, sí. Sí, la goma, está dando vueltas. Y el chofer me mira y la huevita de nosotros sigue y él choca con el carro que tiene delante. Y nosotros nos vamos y llegamos al orfanatorio. Hoy yo me arrepiento de todo eso de corazón, el Señor lo sabe, he pedido perdón muchas veces por eso. Pero en ese momento fue y risa y todo eso. Increíble la ocurrencia. Eso lo recuerdo lamentablemente. Lo otro que recuerdo fue que cuando llegamos a ese orfanatorio y nos sentamos los niños de la calle donde yo vivía,
yo no pude evitar la comparación. Nosotros tenemos muchas cosas, ellos no tienen nada. Nosotros estamos aquí para enseñarles, ellos están aquí para recibir lo que nosotros les traímos. Pero lo que yo sí recuerdo claramente es que esos niños no pudieron estar más felices de vernos, más contentos de esa reunión. Y Dios como que despertó en mí en esa reunión el abrazarles, el jugar con ellos, el reírme con ellos. Y salí de esa reunión no con deseo de hacer otro chiste para que otro chofer chocara, ¿verdad? Sino en pensar, a los 10 años, qué bueno, qué delicia fue estar con esos niños. Ni siquiera con los amigos de la calle mía yo me disfruté tanto. Porque ahí el objetivo era dar amor del que yo había tenido acumulado. Este hombre, el samaritano, comienza a dar un amor que excede a esa visita del orfanatorio. Porque él dice, venza sus heridas. ¿De dónde sacó las vendas? Bueno, no sabemos, hermanos. Tuvo que coger de su ropa, romperla y hacer las vendas. Derramó aceite y vino sobre ellas, medicinales, ¿verdad? Y antisépticos. Poniéndolo sobre su propia cabalgadura, puede ser un burro, porque era lo más común. O sea que él venía en su burro, se desmontó de su burro, montó al herido y siguió a pies llevando al herido y lo llevó a un mesón y lo cuidó. Toda barrera de comodidad, de racial, de religión, social, toda fue rota por amar a este hombre desconocido que estaba medio muerto. Este es el amor al prójimo según Jesús. Rompe las limitaciones y muestra la misericordia y la compasión que están en el corazón. Este es el amor al prójimo de Cristo. El amor al prójimo según Cristo, tercero, cuesta. Ya usted pudo tener la idea de que cuesta, ¿verdad? Porque derramó aceite, vino y todo eso. Pero si seguimos leyendo la historia, sabemos que le costó más aún. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todos los demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. O sea, el amor al prójimo me costará mi comodidad, yo tendré que salir de mi comodidad, me costará el yo tener como prejuicios y yo romper los prejuicios y llegar hasta allá, y también me costará tiempo, me costará a veces de mi bolsillo. Oigan bien, yo no estoy diciendo esto, hermano. Lo está diciendo aquel que amó de verdad. Jesucristo está contando esta historia y dice, así es el amor. El amor al prójimo cuesta. Hay una cita que siempre me retumba en la mente de un autor llamado William Taylor. ¿Y por qué me retumba? Porque yo soy igualito que esa cita. Oigan bien. Algunos darán dinero para evitar inconveniencias personales. ¿Usted ha hecho eso? Mira, cógelo de ahí, cóbrate de eso y ya, vamos a resolverlo así. Yo no voy a dedicar tiempo a eso. Algunos darán dinero para evitar las inconveniencias personales. Otros preferirán las inconveniencias para ahorrarse el dinero. Yo también he estado ahí. No, yo no voy a dar ese dinero, yo voy a resolver yo mejor. Y entonces uno se mete la mano, se ensucia y lo que sea, pero se ahorra el dinerito. Entonces, algunos darán dinero para evitar las inconveniencias. Otros preferirán las inconveniencias para ahorrarse el dinero. Pero en el ejemplo del samaritano, sigue la cita, ambas cosas fueron entregadas, porque lo que un verdadero prójimo da, lo da completamente. Inconveniencia, dinero, tiempo, recursos, porque nosotros tenemos un estándar que lo dio todo, Jesucristo. Y ese es el estándar para amar al otro. O sea que el amor al prójimo cuesta. El último punto, que yo supongo que ustedes ya estarán percibiendo, si ustedes se imaginan amar de esa forma, es el último punto que dice, el amor al prójimo, al estándar de Jesús, es imposible.
desde hace un tiempo ya, antes de comenzar la historia, todo era imposible, porque cuando él le dijo, ve y haz esto y tú vas a vivir, o sea, cumple estos mandamientos y tú vas a vivir, él debió decir, esto es imposible. Ahora, después de la historia, que todo eso hizo este samaritano, Jesús le pregunta, ¿cuál de estos tres tú piensas que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? ¿Cuál de los tres demostró serlo? Y él dijo, no, ni siquiera mencionó el samaritano. No. A un judío como él no pudiera ni mencionar a un samaritano. Él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué fácil. Como decimos en Dominicana, ¿verdad? O por lo menos yo en mi casa lo digo mucho y mis hijos me relajan. Qué cachú. Qué sencillo suena. Ve y haz tú lo mismo. Cuando tú te dedicas en tu vida a hacer esto de la forma en que lo hizo el samaritano y hacerlo con todo aquel que Dios te muestre que es tu prójimo, y debes hacerlo diariamente para mostrar a este amor, tú dirías, esto es imposible. Eso debió decir este hombre intérprete de la ley y continuar la historia allí, pero no fue así. La historia terminó allí y comienza otro capítulo en el caminar de Jesús. Ahora, lo que llama la atención, y yo sé que tal vez algún curioso se ha detenido a pensarlo, y es, ven acá Jesucristo, la historia comienza con una pregunta que dice, ¿quién es el prójimo? Y tú terminas la historia diciendo, ¿quién demostró ser el prójimo? O sea, yo quiero saber quién es el prójimo para amarlo, porque tú dijiste, ama a tu prójimo como a ti mismo. No me voy a entrar mucho tecnicismo, pero algunos de los que están aquí son maestros y pudieran saber esto. En una oración hay un sujeto, ¿verdad? Y un predicado. Está fácil, Joel, gracias, me lo recordé. Ok, vamos a ir un poco más profundo. El sujeto, Joel, ama a su prójimo. El predicado es ama a su prójimo. Ahora, dentro del predicado hay un objeto. Hay un sujeto y hay un objeto. El objeto en el predicado es el que recibe lo que el sujeto da o hace. O sea que si Joel ama al prójimo, ¿quién es el objeto? El prójimo que recibe el amor, ¿verdad? Esa es la estructura de esa oración. Sujeto, amor y prójimo, verbo. Pero ahora Jesucristo cambia esta estructura. Sujeto, ama al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Y Jesucristo dice, ¿quién tú crees que demostró ser el prójimo? Ahora Jesucristo toma el objeto, que es quien recibe el amor, y lo pone como sujeto. El prójimo eres tú y yo, que se pone allí delante ahora como sujeto y debe dar amor al prójimo. Qué lío, Joel, espérate, todo estaba sencillo hasta ahora este cambio que tú me estás poniendo. Bueno, es que la pregunta de quién es el prójimo no tiene sentido para Jesús, sino si yo me estoy comportando como un prójimo. Eso es la pregunta que él responde. El amor que Jesús pone aquí como estándar no permite límites a la definición de quién es el prójimo. O sea, yo te quiero decir que el amor al prójimo no tiene límites. El amor que viene de Dios y que yo quiero explicarte es que define quién es el prójimo. O sea, mientras caminas como tienes el amor mío, tú vas a encontrar prójimo en todo lugar. Y por eso entonces este hombre, este samaritano, encuentra a este pecador y le ama y se convierte en el prójimo del prójimo. Un autor puritano de hace un buen tiempo dijo lo siguiente, se llama T.W. Manson. El amor no comienza definiendo sus objetos, él los descubre. Y aunque la mera cercanía no crea el amor sí crea al prójimo. ¿Se entendió eso?
El amor no comienza definiendo a quién yo voy a amar, déjame ver, que este sí se lo merece, mira, ese sí yo voy a amar. No, el amor de Dios no tiene en cuenta al objeto, quien recibe. El amor de Dios lo va descubriendo en el camino. Aquí hay uno, aquí hay otro. El amor crea al prójimo. Haz esto y vivirás. Nadie ama, hermanos, de esta forma, y menos en el contexto que Jesús lo presenta. Nadie puede amar así. Nadie puede cumplir los mandamientos así. Por eso, la pregunta entonces que vamos a responder primero hoy es, ¿qué haré para obtener la vida eterna? La respuesta obvia de esta historia es, no hay cosa alguna que puedas hacer para obtener la vida eterna. No hay esfuerzo humano, comportamiento ideal que le diga a Dios, aprobado, lo hiciste perfecto. Ahora sí, conforme a mi santidad, tú lo has hecho increíblemente bien. Nadie, solo uno pudo hacerlo y es Jesús. Por eso es que todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Porque Él me representa y Él sí pudo hacer todo lo necesario para obtener la vida eterna. Y yo ahora soy un fiel creyente en uno que es el Salvador mío. Y allí entonces está la respuesta. Esta historia del buen samaritano debe llevar a la conclusión. Yo no puedo creer así, yo no puedo hacer nada y yo no puedo amar de esta forma. Si de aquí, de esta iglesia, tú y yo salimos, el pastor Joel me motivó a amar hoy sí lo voy a lograr. Y voy para allá afuera y voy a amar a todo el que se encuentre en mi camino. Hermano, eso te va a durar 30 minutos, un día, quién sabe, ojalá los más piedosos, pero al día siguiente o a la hora volverás en tu pecado a no lograr el estándar de Dios. Pero si hay algo con lo cual tú y yo podemos salir de aquí es lo siguiente. Yo no puedo, pero yo creo en aquel que sí puede. Yo no puedo, pero yo creo en aquel que sí llena de un amor que yo no tengo para entonces darlo en aquel que sí lo necesita. Esa es la condición tuya y mía que debemos salir de aquí. ¿Qué puedes hacer para obtener la vida eterna? Sal convencido de que no puedes hacer nada y que lo que Dios te pide es cree en el Salvador que pagó por ti. ¿Qué haré para amar al prójimo? No puedes hacer nada, no puedo hacer nada. Solo cree en aquel que sí mostró el amor y lo llevó hasta la cruz. Alabado sea aquel que lo hizo por nosotros. Tú y yo necesitamos una gracia sobrenatural para vivir estos pasajes de Jesús. Yo me imagino, tú y yo que conocemos la historia, eso es como aquel que ve la película completa, ¿verdad? Que ve la película completa y ya se sabe el final, lo que va en el medio y todo lo demás. Pero tú y yo sabemos que este intérprete de la ley le estaba preguntando a nada más y nada menos que el autor de la ley. Y él pensaba agarrarlo en el gancho. ¿Tú te imaginas? Y le está preguntando al autor de la ley, aquel que cumplió la ley, todas estas cosas. Pero ese no solamente era el autor de la ley, sino también aquel que personificó, o sea que la misericordia se hizo persona en él. El samaritano tuvo compasión. Jesucristo es la persona vuelta a compasión, o la compasión vuelta a persona. Nunca seremos capaces de mostrar misericordia a otros si no hemos sido recipientes de la misericordia de Dios nosotros mismos. Oiga bien, eso no quiere decir que haya instituciones, personas que dan dinerito para ayudar a otros y que no conocen ni siquiera a Dios y que están dispuestos a ayudar socialmente a muchos pobres. Eso se puede hacer. Pero al estándar del maestro, del buen samaritano, que es el estándar de Jesús, es imposible mostrar esa misericordia si tú no has sido recipiente de esa misericordia. La pregunta obviamente en esta mañana es, ¿tú has tenido un encuentro con esa misericordia? Si es así, tú has caído desbaratado en el suelo y tú te has dado cuenta, yo no soy digno de nada.
Yo no merezco nada y no soy capaz de nada. Jesús, sálvame y ayúdame a hacer lo que tú harías. Si hay alguno aquí pendiente como de mostrar compasión con el otro, y esa compasión se muestra de muchas formas, ¿verdad? Perdón, paciencia, cubrir necesidad, todo eso es necesario que un cristiano lo haga, pero ese cristiano debe tener un concepto claro de lo que ha recibido primero, porque si no, no va a poder hacerlo fácilmente. Tú debes entender lo bajo que tú eres, lo pecador y pecadora que tú eres, para poder entender el perdón que tú has recibido y poder decirle al otro, te perdono, mi hermano, no hay problema. Es que lo que yo he recibido es demasiado grande. Es imposible que yo te tenga encadenado cuando a mí me soltaron. Muestras compasión de acuerdo a la compasión que has recibido. Yo no voy a seguir porque si no, no me van a invitar de nuevo. Pero sí me gustaría cerrar con una historia. Esto no es una parábola, esto es una historia de la vida real. Y no me gusta contarla mucho porque en una parte se pudiera pensar que se está alabando al mismo, pero usted va a entender que ese no es el objetivo. Hace unos años yo soy pastor que se dedica más al ministerio de jóvenes en la iglesia, por eso estaba en el retiro de jóvenes con los jóvenes de aquí. Y tuvimos una actividad para niños discapacitados en la iglesia. Tenemos una cancha allí y le armamos unas mesas, le hicimos un teatro negro, le hicimos muchas cosas y le llevamos el evangelio. Y la idea era que nos iban a traer estos niños discapacitados, algunos mentalmente incluso no podían entender muchas cosas, pero nos iban a traer estos niños y los encargados iban a ser también atendidos por nosotros, o sea que ellos no iban a trabajar, sino que nosotros íbamos a asumir todo el trabajo de estos hombres y mujeres que cuidaban a los niños diariamente. Y ya ustedes saben, yo preparé a los jóvenes previamente, reunión de preparación y planificación para la actividad. Ok, vamos a hacer esto y lo otro, pero lo más importante, jóvenes, enfóquense, vamos a mostrar a Cristo y vamos a amar a todo el que está ahí. Niños, adultos, lo que sea, no importa lo que se te ponga delante, muestra el amor de Cristo. Tú eres el encargado de la mesa, o sea que lo que necesite esa mesa, tú te encargas. Perfecto, ven, amén, Señor, amén, salimos. Lo que yo menos pensaba que era que a mí me iba a tocar vivir lo que yo le estaba exhortando a estos jóvenes. En la mesa donde yo estaba, no sé si mi esposa estaba ahí en ese momento, porque estábamos ahí hablando, conversando, y teníamos algunos de estos niños. El que me quedaba al lado era un niño medio parapléjico, no entendía bien. Él sí le dábamos la comida y se la comía. A veces se caía, pero estaba allí. Estábamos compartiendo, haciéndole chistes, haciéndolo sentir bien, mostrándole el amor de Dios. Hasta que en un momento de la cena, era como 6 de la tarde, yo comienzo a oler que ya no huele el ambiente como a comida, sino a otra cosa. Y el olor no es muy agradable. Y me vuelvo para un lado a ver de dónde viene, y no es de este lado. Me muevo para este lado, y sí es de ese lado. Me acerco un poco más, y es de ese lado. Lo que primero me llega por la mente, ¿quién se carga de este niño? Los trabajadores. Y me recuerdo de las palabras que yo le dije a los jóvenes. Ustedes se encargan de su mesa, toda la necesidad ustedes la cubren, ustedes van a mostrar a Cristo. Pues yo entonces me acerco al niño. Él tenía como entre 9 y 10 años más o menos, no sabría, pero muevo un poco las cosas y efectivamente el niño se había hecho allí. Yo agarro la silla de ruedas y voy directo al baño, pero en mi mente pensando, ¿y qué yo voy a hacer en el baño? Yo nunca he hecho nada de esto. Ni siquiera tenía hijos en ese momento. O sea que voy para el baño diciendo, tengo que hacer algo. Entro al baño, gracias a Dios estábamos solos. Yo era un adulto, ¿verdad? Estábamos bien resguardados en que un adulto no pudiera estar solo tampoco con los niños, pero varios hermanos me vieron en el camino y yo les decía que voy para allá.
Y entré allí y yo me quedé así. Y el niño, ¿verdad?, en su posición. Hasta que comencé a hacer lo que tenía que hacer. Tomé un jarro de agua, abrí la llave, tomé papeles, limpié, lavé la ropa, jabón, me lavé las manos. Bueno, yo sentí que pasaron 3 días ahí adentro, que pasaron 15 minutos, 20 más o menos. Pero después salí de allí y llevé al niño a la mesa. ¿Y ustedes saben qué, hermanos? Yo no pude quedarme en la mesa ni un minuto más. Yo tuve que volver al baño y comencé a llorar solo allá adentro. Porque la imagen que Dios me trajo en ese momento fue: Joel, tú eres ese niño. Tú eres ese niño sucio en tu pecado, revolcado así, maloliente, incapaz de limpiarse a sí mismo. Y yo soy aquel que en su misericordia se ensucia las manos por ti. No un día como tú, estos 15 minutos, todos los días. Para que tú seas limpio y aparentes ser alguien aceptable. Y yo me quedé allí solamente diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Eres tú medio muerto como ese hombre que necesitas a alguien que intervenga en tu vida? ¿Eres tú un niño como este, discapacitado totalmente para hacer lo que Dios quiere y necesitas a alguien que te limpie? Si eres así, en esta mañana tú puedes decirle: Señor, límpiame, para yo poder limpiar a otros. Ora al Señor. Señor, muchos de aquí, dentro de esos me incluyo yo, hemos sido religiosos por muchos años. Y en muchos momentos donde se debe demostrar esa supuesta religión, nos hemos quedado cortos y no hemos amado como Cristo ama, no hemos perdonado como Cristo lo hace, no hemos sido misericordiosos como Cristo lo es. Perdónanos. Señor, muchos de los que estamos aquí hemos tenido prejuicios, barreras, excusas para no amar como tú amas, a pesar de que hemos recibido tanto. Perdónanos. Señor, muchos de los que estamos aquí nos ha costado y hemos calculado lo que nos cuesta el amar al otro y hemos decidido decir: no tengo, no voy a gastar en eso. Señor, perdónanos, porque tú no escatimaste ni a tu propio Hijo y lo entregaste. Y Él pagó por nosotros. Ayúdanos a amar como tú amas. Señor, pero nosotros debemos reconocer que tanto la vida eterna como este estándar de amor es imposible para nosotros. Solo tú amas así. Solo tú eres el camino y la verdad y la vida que nos lleva a la vida eterna. Por eso, Señor, mi primera petición es que aquellos que aún no han creído y están aquí con nosotros, Padre, puedan salir de aquí, no como intérpretes de la ley orgullosos, diciendo: yo me sabía eso, sino reconociendo: yo no puedo cumplir lo que Dios quiere, necesito a Cristo, necesito mi Salvador. Perdóname por pensar así, cambia mi vida. Me arrepiento de mi orgullo, de mi pecado, de mis planes malvados. Y ahora quiero ser un hijo, una hija tuya, Señor. Aumenta mi fe. O pon la fe donde no la hay. Aquellos que somos hijos tuyos, Señor, ayúdanos a reconocer lo tanto que hemos recibido. Derrumba nuestro orgullo también. Y ayúdanos, Señor, a ser un canal claro y evidente del amor incalculable de nuestro Salvador.
Lo pedimos para la gloria de Él, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga mucho, hermanos.